Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana no vamos a hacer un experimento de laboratorio típico de, bueno, aquí en la mesa con sustancias o electrónica, no. Vamos a hacer un experimento mental. Os voy a enseñar, os voy a decir 3 trucos para aumentar vuestra capacidad para recordar cosas. Porque todos los días necesitamos memorizar cualquier cosa, ya sea no sé, dónde hemos dejado un objeto, no sé, una serie de tareas, lo que sea. La cuestión, vamos a empezar con el primer truco, que es aprender palabras. Nos va a servir, por ejemplo, para ingredientes, para una receta, en el trabajo nos dicen, pues tienes que hacer estas cosas en estos pasos. Bueno, la cuestión, seremos capaces con este truco de recordar perfectamente, con una vez que lo escuchemos, 10 palabras totalmente distintas. Vamos con el primer ejemplo. Vale. La primera prueba o el primer truco es cómo memorizar una lista de cosas, que puede ser cosas que tengamos que comprar, alimentos en el supermercado o alguna serie de instrucciones o no sé, una receta de cocina, sus ingredientes, lo que sea. Pero no podemos apuntarlo y tenemos que memorizarlo. Vale, pues tenemos una lista de 10 palabras. Os las voy a leer. Inicialmente esto tendría que haberlo escrito otra persona, pero como no tengo ayudante, pues lo escribo yo, pero es para enseñaros el truco. Luego, bueno, es aplicarlo cada uno en el momento que corresponda. Cuestión, palabras. Casa, comida, sol, planta, coche, niño, maceta, pelota, reloj y sueño. ¿De acuerdo? Son 10 palabras al azar, inicialmente no tienen relación unas con otras, y si ahora yo os digo que me digáis las palabras en orden que yo os las he dicho, pues posiblemente la gran mayoría no pueda, y como mucho me podéis decir unas cuantas, ¿no? Igual salteadas, que pues niño, o pelota, o coche, no sé, así a bote de pronto las que recuerdo, pero no recuerdo el orden exacto, que es el truco, ¿no? El decir todas y en orden, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace esto. Pues es muy sencillo. Tienes que generar una historia en tu cabeza, una historia que te sea fácil recordar, una historia simple. Voy a hacerlo en voz alta. Todo esto, claro, pues tenéis que hacerlo vosotros ahí, concentración absoluta, ¿vale? Voy a decirlo en voz alta lo que yo me estoy imaginando. Primera palabra, casa. Pues imagino una casa. Comida. Dentro de la casa hay un plato de comida. Sol. Pues el plato lleva soles dibujados. Planta. Al lado del plato hay una planta. Coche. Veo fuera de la casa, por la ventana, un coche. Niño. Al lado del coche hay un niño. Maceta. El niño ha roto una maceta. Pelota. Con la pelota. Reloj. El niño mira el reloj. Y sueño. Hace bosteza porque tiene sueño. ¿Vale? Estas son las 10 palabras. Esta es mi historia. Voy a intentar rebobinar y decir pues las 10 palabras seguidas. A ver si me sale. 3, 2, 1, ya. Casa. Comida. Sol. Maceta. No, mentira, planta. Coche. Niño. Maceta. Pelota. Reloj y sueño. A ver, casa, comida, sol, planta, coche, niño, maceta, pelota, reloj, sueño. Creo que ha sido todo correcto, por lo tanto, bueno, ya sabéis el primer truco, es generar una historia. La historia pues a veces será más fácil o más complicada, depende de las palabras si las podéis enlazar. Pero cuanto menos haciendo la historia recordaréis muchas más palabras que si directamente os las vais metiendo ahí como pelota, casa, niño, tal, pues que al final nada, imposible. Así que aquí está el primer truco que yo os digo que es efectivo. Segundo truco, este lo vais a usar seguro porque es muy bueno, además todos los días se usa, porque todos los días dejamos cosas en determinados lugares y el problema es ese, que
a veces no recordamos dónde están esas cosas, porque la acción, al hacerla muy repetidamente, la normalizamos, le quitamos importancia a esa acción de, mira, he dejado el reloj en la mesita, o lo dejé encima de la tele. ¿Dónde he aparcado el coche? Uy, lo aparqué en la calle de al lado, de la izquierda o de la derecha. Son cosas que hacemos habitualmente y, lo dicho, no le prestamos atención realmente porque son muy repetitivas y al final nuestro cerebro pues no las almacena, digamos, a fuego. ¿Cómo almacenarlas a fuego? Pues me viene bien esa expresión porque tiene un poquito de relación. Tenemos que hacer esa acción distinta. Por ejemplo, yo, imaginaos, he comprado unos billetes de avión, me voy de viaje, no los quiero perder, pero como soy así de despistado, los dejo en un mueble que tengo en una habitación, en un cajón, pensando que ahí nadie los va a tocar y, uy, aquí seguro que para el fin de semana los tengo y nadie me los toca. ¿Qué pasa? Que llega el día antes de coger el avión y no recuerdo dónde he dejado los billetes. Claro, tanto los escondí para que nadie los tocara, que al final no sé qué están en el cajón de la mesa de la habitación. Pues vamos a hacer ese recuerdo especial. ¿Cómo? Simplemente para cualquier cosa, Tenemos que coger el objeto, por ejemplo, abrimos el cajón, dejamos el objeto y lo miramos fijamente y nos imaginamos que el objeto explota. Bueno, es un poco surrealista, ¿no? Ver cómo unos billetes de avión explotan, pero bueno, nuestra imaginación yo creo que es capaz de hacerlo, así que lo miraremos y explotan. Ostras, nos imaginamos pues eso, que ha explotado dentro del cajón, que hay fuego por la mesa, no sé, un recuerdo bastante contundente, que marque, que diga, madre mía, menuda explosión, ¿no? Los billetes aquí. Ahí lo hemos generado el recuerdo. Eso, vamos, no va a haber un recuerdo igual en nuestro cerebro de unos billetes explotando en un cajón, en una mesa, en una habitación. Imposible. Os aseguro, llegará el día que tengamos que ir a buscar los billetes y diremos, ¿dónde están los billetes? Y diremos, hombre, ¿dónde van a estar? En el cajón, que me dio una explosión que pegó, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Segundo truco, dejar los objetos y hacerlos explotar. Seguro que nos acordamos de dónde los hemos dejado. Vamos con el tercer truco. Este aún no lo he llegado a dominar porque para mí es muy difícil. Cada uno tiene unas limitaciones, ¿no? Algunas cosas se le da mejor y otras peor. Yo recordar nombres y caras soy extremadamente malo. Pero hay un truco para ser extremadamente menos malo. Este es el truco. Típica reunión donde hay mucha gente y te presentan pues a 3, 4 o 5 personas. Hombre, este es Pepito, Venganito, María, Juana, Guillermo y Adrián. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Ya no me acuerdo de muy bien los nombres y dentro de un momento ya ni siquiera los asociaré a esa cara o esa persona. Adrián, Pepito, no recuerdo ya quiénes son. Pues un truco que te va a hacer recordar un poquito mejor cada cara con cada nombre es mirar a los ojos. Cuando te presenten a esa persona, Pepito, miras a los ojos de Pepito y intentas grabar su cara, su mirada, algo que marque esa diferencia. Pues tiene las cejas muy gruesas o muy finas, o lleva gafas, o el color de los ojos, no sé, algo en la cara que te quede un poquito marcada esa diferencia, ¿no? Vale, ya tienes esa cara un poquito asignada, ¿no? ¿A qué? Al nombre que tienes que repetir. Pepito, pum, cejas gruesas, y repites tú en voz alta, Pepito. Puede quedar así un poco cutre, ¿no? Pero Pepito, hola Pepito, María, Juana, tú repites, ¿vale? No va a pasar nada, estás repitiendo, no pasa nada. Y la visión ya la tienes un poquito así como captada y al repetir el nombre, pues te grabas el nombre doblemente, el que escuchas más el que dice. Y con suerte, de todos los nombres, pues conseguirás recordar por lo menos la mitad. Oye, que es más de lo que recordábamos antes. Hay gente que no necesita este truco para nada, que Pepita y vamos, la enciclopedia andante. Pero en mi caso sí que me viene bien y ayuda bastante. Hasta aquí los 3 trucos para reforzar o aumentar nuestra memoria. Estoy seguro que todos, tarde o temprano, os pueden venir muy bien, así que os aconsejo que al menos los practiquéis una vez cada uno, con vuestro hermano, quien sea, ¿vale?
cogéis, os hacéis la lista, os las preguntáis unos a otros y si él no sabe el truco o el cheto va a flipar diciendo, pero ¿cómo puedes acordarte de las 10 palabras? Eres un genio. Y claro, él no sabrá que tú sabes el truco de llegar a experimentos. Y los otros dos, pues también lo he dicho, practicarlos porque no os va a venir nada mal. Si os ha gustado este vídeo, pues darle a like, comentar, compartir, suscribirse y comentar. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.